A esto lo quise llamar la farsa del cuando sea, porque es momento de salir de allí. E incluso me lo estoy diciendo, es momento de salir de allí. Y es que en ese cuando sea es cuando nosotros empezamos a decir, cuando sea delgada me he visto de esta forma, cuando sea experta voy a enseñar, cuando sea una autoridad entonces voy a dictar talleres, cuando sea reconocida entonces voy a vender esto, cuando sea libre financieramente voy a hacer tal cosa, cuando sea millonaria, cuando sea profesional, cuando sea coach, cuando sea, cuando sea, cuando sea. Y es que ese cuando sea entonces se convierte en una excusa. Y es que empezamos a estar en una parálisis esperando ese futuro ideal. Y es que está bien que nosotros nos imaginemos en cómo vamos a estar. Esto es un tema de mentalidad, en cómo queremos vernos, en qué persona queremos convertirnos. Pero también es que no podemos estar viviendo en ese futuro porque necesitamos vivir hoy, vivir este presente, agradecer por este presente, disfrutar este presente y actuar ¿dónde? En el presente. Entonces, en esta farsa del cuando sea es que nosotros empezamos a colocar una cantidad de excusas donde realmente es un miedo disfrazado de excusa. Es un miedito que tenemos allí y que nos está bloqueando y no nos está dejando avanzar. En este miedo entonces empezamos a pensar en, ¿será que sí lo puedo hacer? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Entonces, mi recomendación es identificar qué es lo que me está generando este miedo. En ese identificar, pues yo necesito tener una técnica o una forma para poder encontrar dentro de mí cuáles son esas razones en esta farsa del cuando sea. Y son esas razones que necesito identificar hoy, porque si no las identifico hoy, van a seguir pasando días, semanas, meses e incluso años en que no hago o no tengo ese negocio exitoso o no tengo esa carrera que quiero o no me veo de esa forma porque sigo atada a esa farsa del cuando sea. Y allí yo recomiendo que nos hagamos unas preguntas mágicas. A esto yo le llamo preguntas mágicas o preguntas inteligentes. Y es que empecemos a preguntarnos qué es esto que me quiere decir este miedo. Entonces, ¿qué hay que coger? Hay que coger cuadernito, lapicero y empezar. ¿Qué es lo que me quiere decir este miedo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento bloqueada? Y hay dos preguntas que para mí son preguntas realmente potentes y son dos preguntas que a mí me ayudaron muchísimo y que me están ayudando y dos preguntas que me hago constantemente porque yo he caído muchísimas veces en esta farsa del cuando sea. Y una de esas preguntas es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué? En mi caso, que me encanta hacer videos, que me gusta enseñar, que he asesorado a muchos empresarios, a muchas emprendedoras, y empiezo también, ¿será que es suficiente? ¿Será que no? ¿Será? Y empiezo con una cantidad de cosas en mi cabeza y también empiezo a pensar en qué es lo peor que me podría pasar. Pues nada, que alguien me critique, que alguien se ría de lo que hago, que me juzguen, pero ¿por qué? Entonces, para mí, esta es una de las preguntas más poderosas que nos podemos hacer. Esa pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Empieza a hacerla y te darás cuenta que quizá para eso que tú quieres, pues no hay nada peor, no hay nada tan grave. Y otra de las preguntas es, ¿qué pasa si? Y ahí dejo una rayita para que coloques lo que tú pienses que es ese miedo más grande que tienes. En mi caso, ¿qué pasa si mi familia ve el video? ¿Qué pasa si me critican? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si?
Estas dos preguntas nos ayudan muchísimo a reflexionar y a entendernos y a entender un poco más ese miedo que tenemos, porque como lo dije hace un momento, es un miedo disfrazado de excusa. Posterior a esto, entonces, cuando yo ya tengo mi radiografía, cuando yo ya tengo este diagnóstico de qué es este miedo y por qué me está dando este miedo, entonces actúo. ¿Y cómo actúo? Actúo pensando en cuál es esa meta que yo tengo, cuál es realmente esa meta que es la que me mueve a hacer esto que estoy haciendo. Y las metas lo vamos a ver en muchos videos, en cursos, incluso en el ebook está. Pero dentro de esa meta, nosotros sí debemos aprender a tener metas. Nosotros tenemos que aprender a soñar, porque hay muchas personas que desafortunadamente por las situaciones que han pasado, por su crianza, por la forma en que han vivido, no se atreven a soñar porque no creen que soñar y que eso que sueñan sea posible. Tenemos que aprender a soñar y tenemos que aprender a definir nuestras metas. Nuestras metas deben ser específicas, deben ser muy claras. Necesitamos que tengan un tiempo. ¿Para qué? Para colocarnos esas tareitas para llegar allá, no para abrumarnos, pero sí para colocarnos tareitas para cumplir esa meta y también para empezar a revisar si lo estamos cumpliendo o no, si lo cumplimos o no, o qué nos falta por hacer. Entonces sí es muy importante que tengan un tiempo y que sean muy claras. También entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué es eso que yo quiero lograr, que viene siendo esa meta, y el para qué lo estoy haciendo. ¿Para qué quiero esto? Y ese es nuestro motor. Eso es lo que nos lleva a nosotros entonces a cumplir con eso y a cumplirnos a nosotros y a decirle a ese miedito que tenemos, venga miedito, que con todo y miedo yo lo puedo hacer. Porque lo peor que puede pasar pues no es tan grave como para que yo me detenga y para que yo siga generando este estancamiento. Así que la invitación es que tomes tu cuadernito, ten siempre un cuaderno donde puedas escribir todo lo que te sale de tu ser, ¿sí? De tu ser interior, que puedas escribir, que puedas disponer un momento, ojalá diario, para que puedas escribir y empezar a soltar todas esas emociones o todo eso que estás sintiendo. Y eso te ayudará muchísimo entonces a entender también cuál es esa farsa en la que estamos viviendo y que realmente pues no hay nada que sea tan grave. Y así le decimos al miedo, venga, que con todo y miedo yo lo puedo hacer y sé que con el tiempo pues ya todo va a ser muchísimo más fácil. Espero que esta reflexión te sirva muchísimo, que puedas realizar los ejercicios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.